Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestro estudio para esta semana correspondiente del 27 de abril al 3 de mayo, referido a la tercera unidad en la asignatura de cálculo 3 relacionada con los extremos locales y globales. Vamos a resolver ejercicios máximos y mínimos de funciones de varias variables y aplicar sobre todo el teorema de Lagrange, que sería la temática correspondiente para esta semana. ¿Bien? Muy bien. Recordemos las pruebas para la segunda derivada, que la semana pasada estuvimos trabajando con las premisas de la misma. Sea un punto A y B llamado punto crítico, que ya los podemos resolver y como estudiamos la semana pasada, que son las primeras derivadas igualado a 0, tenemos esa función en varias variables, z, y vamos a suponer que calculamos toda la segunda derivada. Bien, por lo tanto, son continuas en un disco centrado en el punto AB. Consideremos entonces el que le llamamos hessiano o determinante, cuya fórmula sería el producto de la segunda derivada parcial con respecto a x y la segunda derivada parcial con respecto a y, menos el cuadrado de la segunda derivada con respecto a x e y respectivamente. Si la determinante es positiva, observen aquí, mayor que 0, y la segunda derivada con respecto a x es positiva, estamos ante un mínimo relativo. Si la determinante, por el contrario, continúa positiva y la primera derivada negativa, estamos ante un máximo relativo. Si la determinante es menor que 0 en el punto 3, entonces a, b, f de a, b no es un extremo relativo, que sería el número 3, y el 4, cuando es igual a 0, el determinante no podemos concluir. Bien, esas son las reglas de la segunda derivada parcial que vamos a estar trabajando para esta semana. Bien, así que entremos en materia con el primer ejemplo. Ahí tiene la determinante. Bien, tenemos aquí la determinante, la fórmula que vamos a trabajar en base a la definición. Resolvamos el primer ejemplo. Empleo de la prueba de las segundas derivadas parciales. Recuerden, estimados estudiantes, bien, vamos a proceder a calcular primeramente vamos a calcular las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Entonces, bien, calculemos la primera derivada parcial. Entonces me quedaría con respecto a x, 8x, que estoy haciendo este término, vamos con este, sería 0. La derivada parcial con respecto a x, esa sería menos 2y. La derivada con respecto a x, esa sería 0 y esta me daría menos 2. Vamos a borrar aquí y vamos a utilizar otro color para encontrar la parcial con respecto a y. La derivada de esta con respecto a y sería 0. La derivada de esta expresión con respecto a y sería 4y. Esta con respecto a y me daría menos 2x. Esta expresión con respecto a y me daría menos 10. Y esta expresión con respecto a x me daría, con respecto a y me daría 0. Ahora observen que esas expresiones que nos dieron, no forman un sistema de ecuaciones, que es el que vamos a resolver. Esto que tenemos aquí
sería nuestro sistema de ecuaciones. Ambas ecuaciones que tenemos aquí y son las que vamos a resolver. Continuemos. Entonces teníamos las ecuaciones anteriores y vamos a tener aquí 8x menos 2y, la vamos a igualar a 0, la primera derivada con respecto a x, y la primera derivada con respecto a y también la vamos a igualar a 0. Como están desordenadas, nosotros tenemos que ordenar las variables porque se nos forma un sistema de ecuaciones. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 8x, ordenamos, 8x menos 2y, y el término independiente pasa al otro lado. Luego aquí ordenamos, iría primero la x en el orden, menos 2x más 4y igual a 10. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Ahora, para calcular los puntos, únicamente basta encontrar el intercepto y la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces nos quedaría 8x menos 2y igual, teníamos igual a 2 muy bien, y tenemos que menos 2x más 4y igual a 10, menos menos 2x más 4y igual a 10. Multiplicamos la primera ecuación, la vamos a multiplicar por menos 2 para que se nos cancele la y nos quedaría de la siguiente manera. Menos 2 por 8, menos 16. Menos 2, vamos a multiplicarlo por más 2, ¿verdad? Más 2 porque ya tenemos los signos. Fíjense bien, este está negativo y este está positivo. Entonces, aquí por lo tanto sería más 16. Sería menos 4y. Recuerden que vamos multiplicando 2 por 8 y 2 por 2 y luego y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, me quedaría 16 menos 2, 14x, se me cancela, igual a 14. 10 más 4, 14. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora despejamos. Este 14 está multiplicando, pasa a dividir al otro 14 de la derecha y por tanto la x tiene un valor igual a 1. Ahora solo basta encontrar la variable y sustituyéndola en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces vamos a sustituirla en 8x menos 2y igual a 2. 8x menos 2y, 8x menos 2y igual a 2. El valor que nos dio la variable x es igual a 1. Entonces aquí tenemos, vamos a sustituir x igual a 1, me daría 8 menos 2y igual a 2. Este 8 está sumando, lo mando al otro lado a restar y me quedaría menos 2y igual 2 menos 8 menos 6. ¿De acuerdo? 2 menos 8
menos 6. Por lo tanto, y es igual a menos 6 y lo vamos a dividir entre menos 2. Por lo tanto, y es igual a 3. Y ya tenemos que el punto crítico en nuestros casos sería nuestro punto crítico sería en X nos dio el valor de 1 y en Y nos dio el valor de 3. Ahora vamos a encontrar, recuerden que teníamos la primera derivada. ¿A qué era igual la primera derivada con respecto a X? 8X menos 2Y menos 2. Entonces, encontremos la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada con respecto a X? Sería 8, porque esta sería 0. Esta sería 0 también. ¿De acuerdo? Entonces, solo nos daría 8. Ahora tenemos la segunda derivada con respecto a Y. Segunda derivada, primera derivada con respecto a Y, vamos a escribirla, recuerden que nos dio 4Y menos 2X menos 10. Encontremos la segunda derivada con respecto a Y. ¿A qué va a ser igual? A 4, ¿verdad? Vamos a usar otro color por acá. La derivada con respecto a Y, esta sería 0 y esta constante sería 0. Nos quedaría 4. ¿Cuál sería la segunda derivada? Ya tengo la primera con respecto a X y luego con respecto a Y. Solo recordemos cuánto nos dio con respecto a X, es 8X. Y ahora, ¿verdad? 8X menos 2Y menos 2. Ahora esta la voy a derivar con respecto a Y. 8X sería 0, el 2 que tengo aquí sería 0 y solo me quedaría menos 2 nada más, porque es con respecto a Y. Menos 2. Y así ya estamos listos para calcular nuestra determinante de nuestro hessiano. Vamos a agregar otra pizarra aquí. Vamos a agregar otra aquí para que trabajemos en ella. Y nuestra determinante, nuestro hessiano, va a ser igual, recordemos la fórmula. La fórmula, recuerdan que fxx, que nos dio 8 como resultado. Y luego tenemos aquí fyy, en esta parte de aquí sería 4. Luego fxy en estos dos lugares que nos dio fxy nos dio como resultado menos 2, menos 2. Entonces, multiplicamos aquí en la determinante en X, y que sería 8 por 4, 32, menos menos 2 por menos 2, es menos 2 al cuadrado. Ahí tenemos el hessiano, la determinante sería 32 menos 4. Y 32 menos 4 tenemos 28. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 28. Ahora, el hessiano o determinante nos dio 28. Y eso es mayor que 0. Y la f de x nos dio mayor que 0 porque nos da 8. Entonces, si los dos son mayor que 0, recordemos la tabla que teníamos al inicio. Si los dos son mayor que 0, observen, ¿cuál criterio se cumple? Se cumple el primero. Los dos son mayores que 0. Por lo tanto, estamos ante la presencia, o se deduce que estamos ante un mínimo relativo, este que tenemos aquí. Y tenemos que calcularlo. Vamos a calcularlo. ¿Cómo calculamos ese mínimo? Ese mínimo lo vamos a calcular
en la función. Recuerden que nuestra función x, y es la que nos planteaba el ejercicio. Aquí, en esta función, tenemos que evaluar nuestro punto crítico. ¿Cuál era nuestro punto crítico? 1, 3. Bien, ¿recuerdan cuál era la función? Vamos a ubicarla por acá. Ahí tenemos nuestra función. Entonces evaluemos este punto sustituyendo dentro de la función. Bien, que nos quedaría evaluando sería f, x vale 1, y vale 3. ¿A qué va a ser igual eso? Entonces aquí 4 por 1 al cuadrado, 4 más 2 por y al cuadrado, pero y al cuadrado vale 3, al cuadrado 9. ¿Ah? Menos 2 por xy, pero xy vale 1 por 3, 3. Menos 10 por y, pero y vale 3, 30. 2 por x, pero x vale 1. ¿Cuánto nos da? 2. ¿Ya? Ahora resolvemos esa multiplicación. Sería 4 más 2 por 9, menos 2 por 3, menos 30, menos 2. El resultado sería f evaluado en el punto crítico 1, 3. Su resultado va a ser igual a menos 16. Y según la prueba anterior, este es un mínimo relativo. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Muy bien, continuemos. Bien, continuemos con el siguiente ejemplo. Aquí vamos a trabajar con la prueba de las segundas derivadas parciales. Tenemos la gráfica esa montura, ¿verdad? Que es la gráfica de f de x, y de y cuadrado menos x cuadrado. Es el paraboloide hiperbólico que encontramos o que vemos en la figura que tenemos por acá. Si nosotros vamos a calcular la primera derivada con respecto a x, ya sabemos que nos va a dar menos 2x. Y la primera derivada con respecto a y es 2y. Vemos que el origen de coordenadas aquí, en este punto que les estoy marcando ahí, se le llama, es el punto de la silla, pero también es un punto crítico. Y que f de 0, 0 es igual a 0. Si a nosotros sustituimos f de 0, 0 en esta ecuación, lógicamente nos va a dar 0. Y sería el único extremo posible de la función. Sin embargo, antes de que utilicemos la prueba de esas segundas derivadas parciales, observemos lo siguiente. Tenemos las parábolas que tienden igual a 0. Esta parábola de aquí, observe, y esta parábola de aquí, que son los que forman la figura. Esto indica que en sus alrededores o en la vecindad de 0, 0, los puntos a lo largo del eje Y corresponden a valores de la función que son mayores a iguales o iguales que f de 0, 0. Bien, vamos a calcular entonces la determinante y tendríamos, como ya tenemos la primera derivada con respecto a x, que nos dio menos 2x, calculemos la segunda derivada, f de x, ¿a qué va a ser igual? A menos 2. ¿Ah? Ahora, la primera derivada con respecto a y, ¿a qué va a ser igual? Aquí lo tenemos, 2y. Calculemos la segunda derivada. Igual a 2. Ahora, con respecto a esta que tenemos aquí, yo puedo encontrar la segunda derivada con respecto a y. F de x, y. ¿A qué va a ser igual, muchachos? A ver, ¿a qué va a ser igual? Con respecto a y, a 0, porque solo tengo con respecto a la variable x. Ahora estamos listos para calcular el punto crítico, perdón, la determinante o el LCA evaluado en el punto crítico. Entonces tendríamos f de x
evaluado en el punto crítico. Recuerden que como me dio menos 2, entonces no varía, ¿verdad? Al sustituir, porque solo me da menos 2. F de y evaluado en el punto crítico, ¿a qué va a ser igual? Igual a 2. Y ahora f de xy evaluado en el punto crítico, no tengo nada que evaluar porque vale 0 la derivada que nos habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, la determinante me quedaría, recuerdan la fórmula, ¿verdad? F de xx, que sería menos 2. Recuerden que aquí ponemos fxx, aquí fyy, y por acá tenemos f de xy, con respecto a x y con respecto a y. Multiplicamos la diagonal principal, que sería de menos 2 a 2, esto me daría menos 4, menos la secundaria que me da 0. Y por lo tanto, la determinante vale menos 4, o el hessiano vale 4, y eso tiene un valor negativo menor que 0. ¿De acuerdo? Menor que 0. Por lo tanto, si eso nos dio menor que 0, observemos nuestros criterios. Caemos aquí en el 3. Mire, que la determinante o el hessiano es menor que 0. ¿Ve? Si él es menor que 0, concluimos rápidamente que no es un extremo relativo. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Muy bien. Bien, continuamos con el método de multiplicadores de Lagrange. El número real lambda, para el cual nabla de f igual a lambda nabla de g, recibe el nombre de multiplicador de Lagrange después de igualar componente. La ecuación nabla f igual a lambda por nabla g es equivalente a la primera derivada con respecto a x, que está en función de x y y, igual a lambda, que va a ser nuestro multiplicador de Lagrange, de g con respecto a un punto x sub 0 y y sub 0. Luego, la primera derivada con respecto a x, y, será igual a nabla por g, la primera derivada con respecto a y. Si f tiene un extremo con restricciones en el punto x sub 0, y sub 0, que es este punto que tenemos aquí, entonces acabamos de ver que existe un número lambda tal que podemos nosotros expresar lo siguiente, que la primera derivada es igual a ¿qué? A lambda multiplicado por la derivada con respecto a x, la primera derivada con respecto a y la función g evaluada en el punto igualada a 0. Y a eso nosotros le llamamos los criterios del multiplicador de Lagrange. Bien, recuerden que este tema vamos a estarlo ampliando en la clase online que tenemos en esta próxima semana. Así que les espero a todos. Hasta la próxima.